Muy buenas. Bienvenidos a este octavo vídeo donde vamos a continuar con las estructuras de control condicionales y situaciones parecidas a las vistas en el ejercicio anterior, al vídeo anterior con el if-else. En este vídeo vamos a trabajar con la instrucción switch y vamos a añadir una funcionalidad a la estructura if-else que se la conoce como else-if y nos permite anidar comprobaciones. Entonces vamos a continuar con nuestras estructuras de control condicional y vamos a generar una nueva clase, en este caso que va a ser prueba switch y else-if. Venga, método main y tenemos preparada la clase. Muy bien. Vale. Visto las estructuras if-else del vídeo anterior, os dejo una pestaña por aquí arriba a la derecha por si le queréis echar un vistazo. Vamos a hacer un pequeño repaso e indicamos que nuestra estructura de tipo condicional llevaba a cabo la comprobación de una condición y en caso de que esa condición sea cierta ejecutaría un bloque de instrucciones y en caso de que sea falsa ejecutaría otro bloque de instrucciones. Por ejemplo, si yo llevase a cabo la ejecución de este if-else y pusiera vamos a poner si 5 es diferente de 6, en caso de que esto fuese cierto, que evidentemente sí lo es, ejecutaría este bloque de código si es cierto, y en caso de no serlo, ejecutaría si no es cierto, o si es falso, mejor dicho. Y en caso de no ser cierto, ejecutaría el bloque de código del else. Vale. Este era el resumen principal de cómo funciona una instrucción if-else. Como os decía, en este vídeo vamos a hacer una extensión de las estructuras de control condicionales y vamos a ver una instrucción nueva que se conoce como switch y vamos a ver la posibilidad de anidar condiciones a un if-else, que se la conoce como else-if. Antes de seguir con el tema del if-else y el else-if, vamos a trabajar la instrucción switch y posteriormente terminamos de perfilar la instrucción if-else y su posibilidad de anidar instrucciones. Vamos a comentar esto por aquí. Y una vez que tenemos esto comentado, vamos a trabajar con el switch. Como os decía, el switch es una estructura de control condicional. Pero además de que es una estructura condicional, es de comprobación múltiple. ¿A qué me refiero con que es de comprobación múltiple? Cuando yo trabajo con una estructura if-else, solamente puedo comprobar una condición. Esa condición voy a comprobar si es verdadera o falsa, pero solamente voy a poder comprobar una y solo una. Si tuviera que comprobar varias, tendría que utilizar ese if-else y debería de hacer anidaciones con puertas lógicas para ver si se cumplen todas esas condiciones. Y además de que solo puedo comprobar una sola condición, solamente la voy a poder comparar o solamente la voy a poder contrastar contra un solo valor. Por ejemplo, si yo comparaba, como en el ejemplo anterior, si el 5 era diferente de 6, solamente puedo compararlo con un solo elemento, con el 6. Si lo quisiera comparar con el 5, sería con el 5, pero solo con el 5. No lo podría hacer con más de uno. Entonces, bueno, comentaba, voy a hacer aquí un pequeño ejemplito antes, comentaba que para hacer comprobaciones múltiples debería de utilizar puertas lógicas. Por ejemplo, vamos a tener aquí un if, no voy a hacer la parte else y voy a decir si 5, por ejemplo, es distinto de 6. Si yo además quisiera comprobar si 5 es distinto de 10, debería utilizar una puerta lógica. Tal y como he dicho, si 5 es distinto de 6 y distinto de 10. Dado que estoy utilizando un i, el operador lógico sería el operador AND y aquí comprobaría si es distinto de 10. Como os estáis dando cuenta, yo aquí lo que estoy haciendo es anidar una segunda comprobación a través de un valor lógico
AND. Y en este caso sí que se comprobarían ambas cosas. Esto es algo que no se introdujo en el vídeo anterior, pero que aprovecho ahora para poderlo dejar aquí ejemplificado. Comprobaciones múltiples. También se pudiese dar el caso de que a mí no me interesase comprobar si 5 es distinto de 6 y distinto de 10. Puede que nuestra necesidad sea que 5 sea distinto de 6 o distinto de 10. Es decir, con que sea cualquier valor que no sea ni el 6 ni el 10, que sea distinto de 6 o distinto de 10, también tendría sentido para nuestro código. Pues en este caso lo que haría sería cambiar el operador lógico y en vez de incluir un AND, incluir un OR. Para que podáis entender esto mejor, tengo un vídeo sobre los operadores lógicos, creo que es el vídeo número 4, y en la lista del tutorial de Java de mi canal le podéis encontrar. Os recomendaría que echaseis un repaso a ese vídeo y podéis entender cómo trabajan los operadores lógicos en función de las necesidades. Bueno, esta sería la manera de llevar a cabo una comprobación de múltiples condiciones con un if. Aquí nos surgía la instrucción switch, que lo que nos permite es hacer algo parecido, pero la estructura de esa instrucción nos va a permitir ordenar muchísimo mejor las condiciones o los casos o los resultados para esa condición. Por ejemplo, para que lo entendáis, voy a llevar a cabo la creación de una instrucción switch y procedemos a demostrar su ejecución. Vamos a intentar comparar o vamos a intentar comprobar si un número va a ser igual a 0 o a 1 o a 2 o a 3 o a 5 o a 6 o a 7 o a 8 o a 9. Yo lo voy a hacer con la instrucción switch y después lo voy a ejemplificar con la instrucción if, que también se puede hacer. El tema es que es muchísimo más complicado y largo y el uso de la instrucción switch os puede ahorrar mucho tiempo. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser declarar una variable número y vamos a asignarle un valor 5. Una vez que tenemos esto, vamos a crear el switch y vamos a decir que lo que yo voy a querer comprobar es número. Vamos a poner los case. Y ahora os explico esta estructura que estáis viendo. Vaya. Break. Vale. Vamos a comprobar esto. A identar esto para la derecha, que quede ordenado. Vamos a poner aquí case 1. Y esto quiero que quede aquí. Vale, antes de seguir, os voy a explicar cómo funciona esta instrucción. La instrucción switch, al igual que la instrucción if, nada más utilizar la palabra reservada para ello, nos debe abrir dos paréntesis en los que vamos a encapsular la condición. Es decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos indicando que vamos a trabajar con la instrucción switch en vez de una instrucción if y que lo que vamos a comprobar, la condición que vamos a comprobar, la característica que vamos a comprobar va a ser número. Ya vais a ver después qué va a pasar. Una vez que hacemos eso, tenemos que abrir el ámbito de esta instrucción switch y establecer su cierre abajo del todo. Como os decía, la instrucción switch lo que me permite es comprobar múltiples casos dentro de un mismo bloque y de una manera mucho más sencilla que con el if. Fijaros, yo aquí lo que estoy indicando es la apertura de un nuevo caso, es decir, estoy diciéndole, para el caso en el que el número sea igual a 0, ejecútame las instrucciones que hay aquí. Pues por ejemplo, aquí voy a hacer un SISO y voy a indicar que el número es 0. En este otro caso, se mide o se comprueba si el número, evidentemente, es 1. El número es 1. Y así consecutivamente hasta, bueno, pues nosotros vamos a llegar al ejemplo en el que tenemos como máximo un case 9, ¿vale? Vamos a tratar los dígitos como tal, de 0 al 9. Entonces voy a hacer aquí un copia-pega de cada uno de estos casos y modifico los valores. Vale, aquí tendríamos un 2,
Aquí sería un 3. Aquí sería un 4. Aquí un 5. Aquí un 6. Aquí un 7. Y me faltarían el 8, el 9. Perfecto. Vale. Este switch ya estaría preparado para ejecutar y realizar la prueba. Pero antes de eso, os voy a explicar cómo funcionan cada uno de estos cases. Bueno, como decía, esta palabra reservada indica la apertura del switch, los paréntesis encapsulan la condición o la comprobación que vamos a analizar, que en este caso va a ser el valor de número, y dentro de este ámbito del switch tengo cada una de los valores posibles que quiero contemplar o que quiero analizar sobre el número. Fijaros que la estructura de cada uno de esos valores es la siguiente: palabra reservada case, el valor que quiero comprobar, 2 puntos que me permiten abrir el bloque de código, las instrucciones de código que se van a ejecutar en caso de que sea 0, y la palabra reservada break, punto y coma, que me va a romper el bloque case 0. Es decir, este break me dice que he llegado al final de este case 0 y que se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque yo dentro de este case 0 hasta llegar al break podría tener tantas instrucciones como quisiera. No solamente tengo que tener una, puedo tener tantas como quiera. Pues por ejemplo aquí he hecho el copia-pega de 5 instrucciones idénticas, ¿vale? Esta estructura que os acabo de explicar del case y del break es exactamente idéntica para todos los demás números. Case 1, es decir, en caso de que el número valga 1, se ejecutará lo que haya dentro de aquí, en este caso una sola instrucción, y rompo el case 1 para que se compruebe el case 2. Es muy, muy, muy importante que utilicéis bien el break, porque si no rompéis la ejecución de ese case, se os van a acumular con los de otros case anteriores y evidentemente pues el código fallaría y tendría problemas a la hora de ejecutar un solo caso, sino que se os mezclarían entre todos. Si yo evidentemente ahora ejecutase este código, a mí me va a imprimir un mensaje por consola en el que me va a decir que el número es 5, dado que yo aquí, antes de pasarle ese número al switch, ya le estaba indicando que era 5. Y aquí había dejado un SISO un poco, o sea, un if un poco abierto, y vamos a decirle, pues bueno, es verdad que no es ni 6 ni 10. Simplemente por dejarlo aquí puesto, ¿vale? Vale, pues procedemos a ejecutar el código. Como estáis viendo, me marca el mensaje de que es verdad que no es ni 6 ni 10 y me dice el switch que el número es 5. Hago un pequeño impasse antes de seguir para recordaros que en caso de que os guste el contenido de mis vídeos, que le deis likes, estoy dispuesto a proporcionaros ejercicios, resolveros dudas y problemas que os puedan ocurrir, dejándolos en los comentarios y os atenderé gustosamente. En caso de que os interesen estos tutoriales y el contenido, os recomiendo que os suscribáis para que no os perdáis siguientes vídeos. Seguimos. Dicho esto y habiendo visto que funciona bien, vamos a hacer unos pequeños cambios para poder comprobar si esto está funcionando bien. Pues por ejemplo, este 5 le vamos a poner un 10. Ahora, esta situación va a decirnos que 10 es distinto de 10 es falso, y esta evidentemente 5 es distinto de 6 es verdadero. Y como yo quiero comprobar que no entra aquí, tal y como lo tengo establecido con un OR, al ser este true ya me daría todo el if true. Entonces le voy a poner un AND en vez de un OR y me va a comprobar 5 es diferente de 6 y 10 es diferente de 10. Pues evidentemente no. No, porque como 10 no es diferente de 10, por mucho que se cumpla esta, se acabó. Me dice aquí que el código está muerto, por lo que os digo, porque se le estoy pasando un valor directo y esto nunca cambiaría. Pero bueno, yo lo que quiero es que veáis cómo en este if no va a entrar, se va a saltar y no me va a imprimir este mensaje. Bueno, aquí vamos a quitar tantos ISOs, vamos a dejar un par de ellos nada más y vamos a establecer que, por ejemplo, el número es 0, de manera que entre dentro de este case y sí que me va a sacar 2 ISOs, pero van a ser solamente estos 2. Vamos a comprobarlo. Y aquí tenéis el resultado. Evidentemente, entra dentro del case 0 y me imprime estos 2 ISOs, pero como esta condición no se cumple, no entra dentro de este ISO y no me imprime nada. Vamos a poner un else de nuevo y vamos a volver a probar que esto sí que está funcionando bien. Es falso,
estoy dentro del else. Y vuelvo a EPI y vuelvo a ejecutar. Aquí veis cómo en este caso funciona la instrucción, el bloque else del if perfectamente, cómo funciona también de forma correcta la instrucción switch. Y para no alargar el vídeo voy a dejar la parte de la anidación de condiciones al if else, es decir, la utilización de las palabras reservadas else if, para el siguiente vídeo. Entonces os invito a que avancéis al siguiente vídeo y trabajaremos en ese vídeo la parte del else if. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.